Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Avanzamos un poco más en los acontecimientos que marcan el momento crucial en la vida del Señor Jesucristo, que tienen que ver con su camino rumbo a la cruz. Por eso le hemos puesto como un título en general a estos párrafos: rumbo a la cruz. Primero vimos rumbo a la cruz, la declaración que hace Jesús en los versículos 1 al 2. Luego vimos rumbo a la cruz, que es el complot que planificaban, que organizaban estas personas con el propósito, de estos líderes judíos, religiosos y civiles, con el propósito de poder condenar al Señor Jesucristo, basado en los versículos 3 al 5 del capítulo 26. Y hoy vamos a ver rumbo a la cruz, la adoración, versículos 6 al 13. Ocurre una escena bien particular, bien significativa en estos versículos, que nos enseña también lecciones muy prácticas en términos de lo que significa realmente la vida cristiana. Una de las cosas muy interesantes en la persona del Señor Jesucristo es que Él atrajo hacia Él personas que realmente tenían un alto concepto del Señor Jesucristo y por consiguiente también eran grandes creyentes y eran mujeres en muchos de los casos, como en el caso de este que vamos a ver ahora, que es María de Betania. Es interesante lo que pasa con ella cuando está frente al Señor Jesucristo. Vamos a ver después, como siempre que aparece en los evangelios, aparece en una actitud particular frente a la persona del Señor Jesucristo, y esto también está plasmado aquí. Ahora, recordemos que Jesús era consciente de que iba a morir. Eso lo dice en el versículo 2, que dentro de 2 días, dice, estamos hablando entonces el día miércoles antes de la Pascua, faltaban 2 días para que el Señor Jesucristo fuese crucificado, según lo que él mismo dice. Él era consciente que estaba cumpliendo un plan, un propósito de parte de Dios el Padre, que había llegado la hora se acercaba donde él tenía que ser entregado. Ahora, una cosa interesante que necesitamos comprender aquí para evitar controversias que se producen a veces porque se piensa que los evangelistas se contradicen entre sí cuando relatan estos eventos, pero no es así, y tiene que ver con el hecho de que Mateo no escribe los acontecimientos en la vida de Jesús en forma cronológica. Es decir, él no dice: esto hizo Jesús, después hizo esto, posteriormente hizo esto, como en una forma cronológica y ordenada, sino que él lo hace en términos temáticos, es decir, junta todo el material que tenía. Recuerden que él era testigo presencial también porque era uno de sus discípulos. Junta todo el material que tiene y lo pone en los lugares que él estima conveniente para los propósitos que él quería lograr, que era demostrar, en este caso en Mateo, escribiendo a los judíos, demostrar que Jesús era efectivamente el Mesías. Su propósito es mostrar a Jesús entonces de esa manera, y en consecuencia va a tomar todo el material que tenía para poder ordenarlo conforme a esa finalidad. Por eso, no es cronológico en la forma en que va describiendo los acontecimientos, que eso quede muy claro. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque particularmente en este párrafo vemos que al estudiar el Evangelio de Juan nos encontramos con una aparente contradicción. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 12, porque Juan relata este mismo acontecimiento, pero lo coloca cronológicamente en una forma distinta, como lo hace aquí Mateo. Juan 12, versículo 1. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Fíjense el detalle. 6 días antes de la Pascua vino Jesús. ¿Cómo? Si Mateo está relatando los hechos que tienen que ver con los 2 días antes de la Pascua.
Pero ahora introduce un evento que ocurre 6 días antes de la Pascua. Alguien puede decir, esa es una contradicción, es imposible poder llegar a dar una explicación coherente. Sin embargo, no es tan difícil la explicación cuando entendemos que Mateo no escribe cronológicamente. Mateo lo que hace es mirar un acontecimiento de atrás y lo coloca allí, vamos a verlo enseguida por qué, porque cuadra con su temática, con lo que él empieza a describir. Ahora, si Mateo dijera 2 días después, aquí literalmente, o 2 días antes de la Pascua en el versículo 6, ahí tendríamos una complicación y una imposibilidad de poder, digamos, explicar adecuadamente una contradicción, porque Juan dice 6 días antes y Mateo diría 2 días antes, pero Mateo aquí específicamente en el texto no dice 2 días antes. ¿Entienden? En el verso 2 del capítulo 26 Jesús dice que dentro de 2 días sería crucificado, pero antes, cuando empieza a relatar los acontecimientos de este día. Esto lo dijo el miércoles, luego del discurso del Monte de los Olivos. ¿Recuerdan? Relatado anteriormente los capítulos que vimos en el capítulo 24 y 25. Sin embargo, ahora relata un acontecimiento que se produjo 6 días antes de la Pascua, es decir, 4 días antes de su discurso en el Monte de los Olivos. Esto último lo sabemos porque, como leímos recién, Juan lo describe claramente. Ahora, esto es lo interesante, la mayoría de los teólogos a través de la historia de la Iglesia coinciden absolutamente que Juan es más cronológico que Mateo. Es decir, que Juan está relatando los hechos en una forma más cronológica en cuanto a tiempo. Esto vino primero, después vino esto, después vino esto. Mateo no es así. Entonces, ¿cuál es la cronología correcta? La que describe Juan. Es decir, este acontecimiento ocurrió 6 días antes de la Pascua. Pero Mateo lo mete aquí entre medio porque, y aquí lo vamos a ver, porque está hablando de su camino hacia la cruz, su camino hacia la crucifixión. Versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y miren la conexión que se produce con el relato del ungimiento por parte de esta mujer a Jesús. Versículo 12 del capítulo 26. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ahí está la conexión temática. No sé si lo notaron. Versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y el versículo 12 dice, lo que ha hecho esta mujer es ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Notan la conexión temática que existe? Es decir, tiene relación con el mismo tema. No cronológicamente, sino temáticamente. Existe una segunda inquietud respecto al incidente, y es el hecho de que algunos teólogos de la antigüedad, como por ejemplo Orígenes, que era uno de los padres de iglesia que se considera, creía que hubo 3 ungimientos en realidad del Señor Jesucristo, relatados en los evangelios. Aquí lo vamos a ver cada uno de ellos. El primero relatado por Lucas en el capítulo 7, versículo 36 al 50. Ese sería el primero según este intérprete de la antigüedad. El otro, y una cosa importante, este se realizó en Galilea, este que relata Lucas en capítulo 7, versículo 36, pero ahora Jesús estaba en Betania, en el sur, cerca de Jerusalén, de tal manera que estaba en otro lugar. Y por eso dice, es un evento distinto, este de Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. El segundo evento, decía esta persona, es relatado por Juan en capítulo 12, versículos 2 al 8, uno de los versículos que leímos hace un momento. Y el tercero, el que relata Mateo en el capítulo 26, versículo 3, y Marcos en el capítulo 14, versículo 3 al 9, que sería paralelo. Entonces serían 3 eventos. Uno que ocurrió en Galilea, otros 2 que ocurrieron en este pueblito pequeño, ¿cierto?, en Betania. Y el primero de estos 2 últimos sería el que relata Juan, y el segundo de estos 2 últimos sería el que relata Mateo y Marcos. Esa es una de las posibilidades de interpretación. Pero hay otros que dicen que hubo una sola unción relatada en 3 formas por parte de los evangelistas. Esa es otra visión.
Dicen que en realidad el evento es uno solo, pero que tuvieron diferentes perspectivas del mismo evento, y por eso los cambios y las modificaciones que se hacen cuando uno lee los tres parece que no cuadraran. Pero hay una tercera posibilidad, y esta evidentemente es la posibilidad que es mucho más plausible, que hubieron en realidad dos ungimientos. Uno, el relatado en en Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50, porque fue en Galilea, y el otro en Betania, poco antes, 6 días antes de la Pascua, es decir, 6 días antes de que el Señor Jesucristo fuese crucificado. Este es el que es más plausible, y por una cosa lógica, porque el que se dio en Galilea, geográficamente es imposible unir esos dos. El que se dio allá es totalmente distinto. Se dio en casa de Simón, un fariseo, y se dio en Galilea. Este otro relato es en el caso también de Simón, pero Simón el leproso, y se da en Betania. Ahora, D.A. Carson, que es un teólogo actual, dice lo siguiente respecto a estos dos incidentes. Dice, los dos incidentes difieren en muchos detalles. En Lucas, la mujer es una pecadora. Eso es lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Era una mujer de mala fama. Y por eso es que se enojó el fariseo, ¿cierto?, al ver a esa mujer primero en su casa y ungiéndole los pies al Señor Jesucristo. En el otro relato, en este último que nosotros vamos a entrar a estudiar, no hay mención de esto. Y Juan dice que ella es María de Betania, es decir, la que unge los pies de Jesús aquí en el relato que nosotros tenemos es María de Betania, la hermana de Lázaro. Y en ella no hay ninguna aseveración respecto de que era una mujer de mala fama en absoluto. Por tanto, no tienen nada que ver la una con la otra, esos son irreconciliables. En Lucas el anfitrión es un fariseo en un hogar galileo. Aquí el anfitrión es Simón el leproso en un hogar en Betania, como acabamos de decir. En Lucas el anfitrión critica las acciones de la mujer, pero aquí son los discípulos de Jesucristo los que critican las acciones de la mujer. ¿Entienden? Entonces, para concretar, hay solamente dos eventos donde Jesús es ungido. Uno en Galilea, donde una mujer pecadora de mala fama le unge los pies al Señor Jesucristo, y este otro evento donde María de Betania es la que hace eso. Uno ocurre cronológicamente mucho antes de la crucifixión y otro solamente 6 días antes de la crucifixión. No sé si entendieron la explicación. Quizás son algunos detalles y uno piensa, no tiene mucho sentido estos detalles, pero la verdad que es importante porque a veces hay personas que cuestionan la Biblia y tratan de buscar aparentes contradicciones, pero no existen contradicciones cuando uno entiende el propósito de los evangelistas. Más allá de estas explicaciones y aclaraciones, en términos generales podemos apreciar del texto en cuestión que nosotros entramos ahora a estudiar, la actitud que tuvieron los presentes en esta cena frente a Jesús, la actitud de María, por un lado, la actitud de Jesús frente a lo que hizo María y la actitud de los discípulos es lo que marca todo el relato. Es muy interesante porque el Señor Jesucristo va a responder frente a una mala actitud de los discípulos y va a apoyar la buena actitud de María. Y vamos a ver por qué razón es una buena actitud. ¿Dónde se realizó? En Betania, como dije, una aldea pequeña que estaba cerca de Jerusalén. Era el lugar donde vivía Lázaro, María y Marta, sus hermanas, ¿recuerdan? Ese era un lugar que Jesús aparentemente visitaba en forma frecuente cuando venía al sur, a Jerusalén. Y al pasar allí antes de Jerusalén, normalmente iba a la casa de María, Marta y Lázaro. Ahora, este evento que se relata aquí no ocurre en la casa de María, en la casa de Lázaro, como muchas veces se ha pensado. Veamos, por favor, lo que dice allí Mateo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, no en casa de Lázaro y sus hermanas, sino en casa de Simón el leproso. Era la misma aldea donde vivía Lázaro y sus hermanas, pero no era la misma casa.
Se hizo una cena, algunos dicen lo más probable, para celebrar el hecho de que Lázaro había resucitado. Porque Juan lo coloca cronológicamente de esa manera. Luego de que Lázaro resucitó, que el Señor resucitó a Lázaro, Juan relata un texto donde habla de los fariseos y estaban muy enojados y se juntó el Sanedrín para decir que era mejor que muriera un hombre por toda la nación antes que toda la nación por un hombre. ¿Recuerdan? En la voz de Caifás. Y luego de eso viene el relato de esta cena en casa de Simón el leproso. Tanto Mateo como Marcos solo dicen una mujer, y esto es lo primero que vamos a entrar a ver, cuál es la actitud de María. ¿Cuál es la actitud de María? Y cómo nos enseña a nosotros muchas cosas interesantes. La actitud de la mujer que ungió a Jesús, versículos 6 y 7. Y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Vamos a ver la primera parte, porque me interesa enfocarme en la actitud de la mujer. Vino a él una mujer. Mateo y Marcos, como dije, dicen una mujer, pero Juan en el texto paralelo añade que era María, la hermana de Lázaro. Y cuando escuchamos María, la hermana de Lázaro, se nos aclaran varias cosas, porque lo que María hizo acá no es casual, no es circunstancial, no es que de improviso María se transformó en una adoradora de Jesús. No es que circunstancialmente ella manifestó una actitud pública de honra al Señor Jesucristo, sino que era parte de su vida. Hay tres situaciones o tres relatos en los cuales aparece María en los evangelios. Y cada uno de estos relatos es consistente con la actitud de una mujer genuinamente creyente, de una persona devota absolutamente al Señor. Es muy interesante la actitud que tiene frente a Jesús siempre. La primera vez es descrita por Lucas de la manera siguiente. Esta, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Vamos a este incidente porque ahí conocemos un poco más de su carácter. Lucas capítulo 10, versículo 39. Lucas 10, 39. 38 en adelante para ver todo el párrafo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Dónde la encontramos? A los pies del Señor Jesucristo. A los pies del Señor Jesucristo. La segunda vez, María también aparece a los pies de Jesús llorando por la muerte de su hermano Lázaro. El evangelista Juan describe la escena de la siguiente manera. Juan capítulo 11, versículo 32. Juan 11, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Dónde la encontramos a María en esta segunda vez que aparece en los evangelios? A los pies de Jesús. En la primera escena, a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Luego en esta otra, a los pies de Jesús, rogando por consolación. Y la tercera vez, María está a los pies de Jesús para mostrarle su amor y devoción, que es el relato en cuestión que tenemos nosotros en estudio en el día de hoy. Noten primero, está a los pies de Jesús para ser enseñada por Él. ¿Qué significa eso? Que era una persona consciente de la necesidad de ser enseñada por Jesús. Era alguien que necesitaba que Jesús la guiara, que Jesús la condujera. Es una persona que amaba la palabra del Señor.
Es una persona que anhelaba estar siempre en el lugar que le correspondía. ¿Y dónde le correspondía? Estar a los pies del Señor Jesucristo. Su hermana Marta hacía muchas cosas con el propósito de servir al Señor, y estaba bien. Jesús no le reprocha que estaba mal eso, sino que le dice que hay una prioridad en su vida. Y la prioridad, una cosa es necesaria, le dice, ¿cuál es? Que esté a los pies del Señor Jesucristo escuchándole. Y María entendió perfectamente dónde debía estar. Y eso es muy significativo. Por eso es elogiada por Jesús, pues escogió la única cosa que era necesario hacer, la cosa que trascendía. Luego la encontramos a los pies de Jesús con un corazón quebrantado de dolor por la muerte de su hermano Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Había una confianza grande en el Señor Jesucristo. Imagínense la confianza hasta qué punto llegaba. Al punto de decir, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ella sabía que Jesús tenía el poder para sanar a su hermano, pero también allí llega a conocer otra cosa más de Jesús, que Jesús tenía el poder para resucitar a su hermano y al mismo tiempo para consolar su corazón de esa manera. Por ello, lo que deja en evidencia en este caso es un corazón que busca el consuelo en la persona adecuada. Ella sabía dónde encontrar consuelo. Y en tercer lugar, está a los pies de Jesús para manifestar su amor y devoción a Jesús, como en el caso que tenemos en este incidente, donde es recompensada por Jesús. ¿Con qué? Dice, cada vez que se predique este evangelio en el mundo, se hablará de lo que hizo esta mujer. Esa es una tremenda recompensa. Hoy estamos estudiando, después de 2000 años estamos estudiando y hablando de lo que ella hizo con Jesús. De tal manera que aquí la encontramos también manifestando su amor al Señor, pero recibiendo del Señor también la recompensa por su genuino amor por Cristo. Qué gran lección para nosotros, ¿verdad? Esta mujer era una mujer que nos enseña que no hay mejor lugar para nosotros que estar siempre a los pies de Jesús. Allí oímos su palabra y somos enseñados y transformados por medio de la exposición a su palabra que el Espíritu Santo aplica a nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos. Esa es la necesidad más grande del creyente, la necesidad más grande del mundo es escuchar el Evangelio, la necesidad más grande de la iglesia es escuchar la palabra de Dios. Siempre va a ser así, pero en una actitud de humildad, porque ella ¿dónde se pone? Se pone a los pies del Señor Jesucristo. Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que entender esto. Lo que estamos escuchando no es filosofía humana, no es invención del hombre, es la poderosa palabra de Dios con la misma que Él constituyó el universo. De tal manera que cuando estamos frente a la palabra, estamos frente al Señor de la palabra y somos enseñados por el Señor de la palabra. Por eso, cada creyente debe añorar estar en ese lugar donde estaba María, que es a los pies del Señor Jesucristo. A veces nos afanamos tanto como Marta haciendo muchas cosas, muchas actividades, pero hay una cosa que es esencial, que es estar a los pies del Señor Jesucristo siendo enseñado por Él. Nos enseña en segundo lugar que cuando estamos abatidos por el dolor frente a alguna tragedia o pasando por aflicciones complejas, no existe otro lugar mejor que ir a la presencia del Señor a buscar su consuelo y fortaleza. Nosotros no somos capaces de manejar las circunstancias, ¿cierto? Las circunstancias nos sobrepasan muchas veces y necesitamos entonces, ¿qué cosa? Una actitud sincera y saber que nosotros no somos suficientes nosotros mismos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde hemos de acudir? Debemos acudir al Señor. ¿Dónde acudió María? A los pies del Señor Jesucristo. Una confianza absoluta que el Señor tiene el consuelo que necesitamos. Y todos nosotros necesitamos consuelo, ¿cierto? No una vez, sino muchas veces en nuestra vida. Por tanto, eso nos está enseñando. Como dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16, donde encontramos el socorro, el consuelo, el alivio, el aliento en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso es necesario buscar su presencia. Como dijo el pastor Augusto Nicodemo,
La oración es para los débiles y por eso oro. Porque necesito reconocer que no soy capaz en mis fuerzas y entonces busco la presencia del Señor porque Él tiene el consuelo, la fortaleza, la sabiduría, la gracia, la misericordia que necesito en momentos de aflicción como este. Miren cuántas lecciones aprendemos de esta mujer. Y en tercer lugar, nos enseña que Él es digno de nuestra adoración, que Jesucristo es digno de nuestra adoración, amor y devoción. Ella no tuvo problema en poder manifestar públicamente esa devoción a su Señor. Él lo conocía, Él sabía de su amor extraordinario hacia ellos. La actitud de María aquí nos enseña que el amor al Señor Jesucristo es la verdadera fuente y medida del servicio cristiano. ¿Por qué servimos al Señor? No porque queremos agradar a otras personas que están dentro de la iglesia, no porque queremos tener una mejor relación con ellos, que eso es bueno, cierto y positivo, pero eso no es lo que perseguimos. Lo que perseguimos es producto de esa motivación, ese motor, que es el amor por nuestro Señor Jesucristo. No puede ni debe existir otra motivación que no sea el amor por aquel que dio su vida por todos nosotros. Nosotros le amamos a Él, dijo Juan, porque Él nos amó primero. Esa es la motivación, es una respuesta al amor del Señor. Y esto es lo que hace María. María sabía que Jesús la amaba y por eso ella entonces manifiesta su amor en forma pública. Y vamos a ver más adelante cómo esto es significativo porque lo que ella hizo no era bien visto desde todo punto de vista, el punto de vista social, y desde el punto de vista inclusive de los discípulos, no era bien visto. Pero ella lo hizo pensando no en la reacción de las personas, sino en agradar al Señor. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, la motivación es el amor al Señor. Pablo dice que todo lo tengo por basura por el amor de Cristo. Hay una reacción consecuente a ese amor y María lo manifiesta en esta ocasión. El amor al Señor como una respuesta adecuada a su amor por nosotros es el motor del servicio cristiano. Servimos por amor, no para lograr algo de parte de Dios, sino porque ya lo tenemos todo en Cristo. Eso es una de las cosas que tenemos que tener muy claro. Dios no nos va a amar más porque nosotros estemos más metidos en actividades haciendo un montón de cosas para Él. Y no nos va a amar menos porque nosotros no hacemos eso. ¿Entienden? Es decir, el amor del Señor es incondicional. Y entonces nosotros no tratamos de ganarnos su favor, sino que ya tenemos todo lo que necesitamos y simplemente respondemos a ello con una adoración consecuente. No sabemos mucho de Simón el leproso, pero es evidente que tiene que haber sido uno de los leprosos que Jesús sanó. Y siguió siendo conocido por el apodo del leproso cuando ya estaba sano. ¿Y esto cómo sabemos? Porque obviamente nadie podía hacer una cena, un evento social como el que él hizo con invitados si era leproso todavía. Eso era imposible en la sociedad del primer siglo. La cena era servida sobre una mesa baja, bien bajita, alrededor de la que colocaban divanes o cojines, sobre los cuales se reclinaban las personas, de tal manera que quedaban así de costado, ¿cierto?, reclinadas en uno de sus codos para poder comer la comida. Por eso tampoco hay contradicción cuando dice que María derramó el perfume de nardo puro en la cabeza de Jesús y luego Juan dice que también ungió sus pies, porque evidentemente, como se aprecia por lo que dice el texto bíblico, derramó el perfume un poco en la cabeza y un poco en los pies, por la posición que Jesús tenía, no había problema en eso. Así fue como relata el texto, María se puso detrás de Jesús con un frasco de alabastro. El alabastro era una piedra translúcida que se usaba para confeccionar adornos caros y fabricar recipientes que contenían sustancias valiosas. El alabastro es una palabra un poco extraña, ¿cierto? Es el material del cual se componían ciertos recipientes y algunas, adornos también, y que eran bastante caros. Y normalmente los que contenían perfume eran con el cuello bien finito hacia arriba y tenían un sello arriba, un sello de tal manera que el perfume no se pudiese ir su esencia.
Y por tanto, cuando se usaba tenía que quebrarse, tenía que romperse, era la única forma de poder hacerlo. Esto era el alabastro, pero en este caso dice que contenía un perfume muy especial, muy específico, que era el nardo puro. Eso es lo que dice el texto. Con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, de perfume de gran precio. El nardo era una hierba aromática traída de los pastos de los Himalayas, desde ese sector del India, ¿cierto? Nepal, hoy día los Himalayas están en ese sector. Desde allí eran llevados y eran normalmente transportados al oeste en botellas herméticamente cerradas, como yo acabo de decir, y estas botellas eran en este caso de alabastro. Por tanto, el costo de este perfume que María derramó sobre Jesús era de un altísimo precio. Era muy, muy caro. Vamos a Juan capítulo 12, por favor, versículo 5, porque ahí Juan es mucho más específico en cuanto al costo de este perfume. Dice que Judas Iscariote dijo lo siguiente: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Miren, este es el costo. 300 denarios. Recordemos que un denario era el pago de un día de trabajo de un jornal. Un denario. Por tanto, estamos hablando de casi el sueldo de un año de una persona. Y eso era bastante, mucho. De 300 días, es decir, prácticamente el sueldo de un año considerando los días de descanso que hay entre medio. De tal manera, entonces, que el valor del perfume representaba mucho, un costo muy, muy alto, y era en consecuencia muy apreciado, al punto que dicen que algunos estaban dispuestos a dar cualquier cosa por una perfume de esta naturaleza. La acción de María al derramar aquel ungüento, por consiguiente, era algo sobresaliente. Tanto en la cantidad, eran alrededor de 350 gramos de perfume, era bastante, como también en la calidad. La expresión de la devoción de María hacia el Señor Jesucristo fue extraordinaria. ¿Por qué? Pensamos nosotros. Porque es sorprendente que ella haya hecho eso con el Señor Jesucristo. Guardar lo que equivalía a un año de trabajo de un hombre, ¿cierto?, en un perfume, para poder derramarlo sobre la persona del Señor Jesucristo. En una acción de devoción, de honrar y de adorar al Señor Jesucristo. Es sorprendente que María mostrara públicamente la devoción al Señor de esa manera. No lo hizo cuando estaban solos, había muchas personas allí, al menos 17 personas habían allí en ese momento. No solo por el costo del perfume que derramó sobre él, sino porque además hizo algo que era impropio para la cultura de ese entonces, como era soltarse el cabello. Juan, en el relato paralelo, en el versículo 3, Juan 12:3, dice que María enjugó con sus cabellos los pies del Señor Jesucristo. Y la casa se llenó del olor del perfume. Los enjugó con sus cabellos. Era impropio para una mujer públicamente soltarse el pelo, para esa sociedad. Y ella, obviamente, para hacer lo que hizo con el Señor Jesucristo, tiene que haberlo hecho. De tal manera que María rompió con un asunto cultural y con un asunto también de tipo social, en el sentido de que, obviamente, lo que ella hizo con Jesús no era muy extraño que alguien lo pudiese hacer. Tendría que tener un aprecio demasiado grande hacia esa persona para hacer lo que ella hizo. Con esto María estaba dando un claro mensaje. No existe ningún sacrificio que sea demasiado grande para honrar al Señor. Este es el mensaje central que ella está dando. No existe ningún sacrificio que sea demasiado grande para honrar al Señor. El Señor es digno de absolutamente todo. De todo sacrificio. Eso es lo que ella está diciendo con eso. Hermanos, esto golpea un poco nuestro ego, ¿cierto?
nos lleva a poder considerar nuestra propia devoción al Señor, hasta dónde estamos dispuestos a honrar al Señor. Normalmente nosotros calculamos el costo antes de hacerlo, ¿no es verdad? Pero ella no estaba con una calculadora calculando cuánto le iba a costar. Ella no estaba preocupada de eso, ni estaba preocupada del costo monetario, ni del costo social que eso implicaba y cultural que eso implicaba para ella. No le importaba si la miraban mal o no, qué pensaba la gente de ella. Ella estaba preocupada de honrar a su Señor. Era una motivación pura, genuina. Qué triste cuando no practicamos este tipo de devoción. A veces no estamos dispuestos a gastar o a pagar el costo de un poco de tiempo para poder honrar al Señor. Es triste cuando, por ejemplo, damos excusa para no congregarnos. Imagínense algo tan simple como eso y no estamos dispuestos a hacerlo. Eso muestra una falta de devoción al Señor. Él merece absolutamente todo, una entrega total de lo que somos y lo que poseemos. María no solo tenía su ser a los pies del Señor Jesucristo, sino también puso sus bienes y todo lo que ella tenía a los pies del Señor Jesucristo. Nos cuesta pagar el más mínimo costo que se requiere para honrar a nuestro Señor, pero esta mujer estaba dispuesta a darlo todo para públicamente mostrar que su amor por Jesús valía más que todo el oro del mundo. Ella no hizo el cálculo, Jesús tampoco hizo el cálculo, pero los que hicieron el cálculo fueron los discípulos. Ellos estaban preocupados de eso, pero ella no. María puso todo a los pies de Jesús, su vida y su patrimonio, por gratitud y amor al Señor. Nada más le motivaba, no importaba la opinión de los otros, solo importaba su amor por el Señor. María amaba mucho porque valoraba sobremanera lo que había recibido del Señor. Y esta es también a nosotros nos sirve para resumir muchas cosas. Cuanto más valoramos el sacrificio de Cristo por nosotros, más dispuestos vamos a estar a entregarlo todo por el Señor. ¿Entienden? En cuanto más recibimos, más vamos a estar dispuestos a dar. Pero para eso necesitamos tener una comprensión más profunda de lo que Cristo hizo por nosotros. No estar pidiendo siempre al Señor, sino que estar honrando al Señor porque ya tenemos todo lo que necesitamos, lo tenemos a Él. Y como dice el apóstol Pablo a los romanos, si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ya no necesitamos nada más, solamente ahora necesitamos reconocer ese hecho grandioso del amor de Cristo por nosotros y devolver también eso a través de una devoción completa hacia el Señor. Y estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Cuando llega fin de año, estamos comenzando otro, ¿cierto? Cuando llega fin de año siempre hay resoluciones. Siempre hay resoluciones, de una u otra forma, aquí en nuestra cabeza, ¿cierto? En nuestro corazón, ya sea que las digamos o no, hay ciertas resoluciones. Ahora, desde ahora en adelante, voy a estar más cerca del Señor, voy a tener una disposición mayor a servirle, a honrarle, voy a estar dispuesto a pagar cualquier costo por el Señor. Todas esas resoluciones se hacen o pública o privadamente. Pero eso no significa nada si no se manifiestan en acciones concretas. Eso no tiene ninguna importancia si realmente eso no empieza a producirse en nosotros. Disponernos a honrar mejor al Señor, esa debe ser la actitud que debemos tener. ¿Cómo reaccionaron los discípulos ante eso? Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Es significativo que muchas veces tenemos una buena excusa para no hacer la voluntad de Dios, para mirar mal alguna acción de otro. Tenemos una buena excusa. ¿Por qué es una buena excusa? ¿Cuál es la razón por la cual se enojaron? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Eso es. Si lo decimos en la televisión o lo dice un político, recibe todos los aplausos, ¿verdad? Es una buena razón. El punto es que estaban completamente equivocados. Los discípulos se indignaron al ver lo que hizo María. Eso es lo que el texto en el original dice. Dice aquí, se enojaron. La palabra correcta es indignación. Se indignaron.
Había rabia en su corazón por la actitud de María. No es un enojo leve. Dijeron, ¿para qué este desperdicio? ¿Cómo puede ser posible que desperdicien esto que tiene tanto valor? Fíjense lo que estaban pensando ellos. Mateo consigna la indignación de los discípulos en plural, pero Juan detalla que fue Judas el instigador de este enojo colectivo. Vamos otra vez a Juan 12, y allí nos aclara quién fue el que instigó este enojo. Versículo 4, 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Es decir, Judas fue el que empezó seguramente como en la forma en que se recostaban uno quedaba al lado de otro. Y entonces probablemente Judas le dijo al que estaba más cercano a su izquierda y a su derecha, dijo, oye, pero ¿cómo? Mira el desperdicio grande, podíamos haber hecho otra cosa con eso. Y después los otros empezaron a transmitir y dijeron, todos quedaron finalmente convencidos de que Judas tenía razón y que era bueno hacer lo que este hombre dijo. La razón de la indignación era que podría haber servido el precio de este perfume para una causa noble como es ayudar a los pobres. El Señor Jesucristo dijo que nos preocupáramos de los pobres, ¿sí? ¿El Señor Jesucristo habló de la necesidad de ayudar al necesitado? Sí. Todo esto era correcto, por eso digo que es una buena explicación, pero no necesariamente una correcta explicación. Pero Juan dice, y esto es lo interesante, que en realidad la motivación de Judas no era ayudar a los pobres, sino tener más dinero que robar. Otra vez, volvemos a Juan 12, que nos aclara mucho más el panorama. Versículo 6, Juan dice, añade, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era ladrón. Esa era la razón, esa era la motivación. Ahora, ojo una cosa, Juan no escribió el Evangelio en ese tiempo. Juan lo escribió al final del siglo I. De tal manera que cuando Juan relata esto, ahora él había entendido quién era Judas, pero en ese momento él también con los demás, junto con Mateo y los demás, concordaron con Judas de que lo mejor sería que ese perfume fuese vendido para repartirlo a los pobres. Esta aclaración es posterior y por consiguiente lo que nosotros vemos allí a un hombre que tenía mucha persuasión, al punto que ganó la confianza de todos para ser el tesorero del grupo. Normalmente el tesorero es la persona que se le tiene más confianza. Y entonces se escogió a Judas para que fuese el tesorero. Este hombre era persuasivo, era inteligente, sabía convencer a los demás, y aquí hay una evidencia que sabía convencer a los demás porque fue el que motivó la reacción equivocada de los discípulos contra María. Ahora, alguien hace el siguiente análisis, la siguiente relación entre María y Judas, y es muy interesante. Miren, él dice, ella rindió honor al Señor, Judas vendió al Señor. María puso a Jesús en el centro de atención, Judas lo quitó del centro de su atención. María demostró un afecto maduro hacia el Señor, Judas manifestó un rechazo hacia el Maestro. Cuán claramente se ilustra aquí el hecho de que uno puede estar muy cerca del Señor, ojo con esto, uno puede estar muy cerca del Señor y los demás discípulos pensaron que el acto de devoción de María era una gran pérdida, un despilfarro insensato. El Señor, sin embargo, lo consideró una acción digna de un recordatorio perfecto. Y aquí está la frase, aquí la completo. Uno puede estar muy cerca del Señor y de los testimonios cristianos externamente, pero así todo está lejos del Señor internamente. ¿A quién describe esta frase? A Judas. Judas estuvo muy cerca del Señor físicamente y de los demás discípulos, pero estuvo completamente lejos del Señor en su corazón. Es decir, alguien puede ser un farsante, ¿cierto? Un hipócrita y puede engañar a todos los que están alrededor.
Y puede parecer una persona muy devota, pero en realidad es un hipócrita. Todos los discípulos dijeron, esta es una pérdida. Jesús lo interpretó de una manera totalmente distinta. Los demás discípulos, entre los que se encontraba Mateo, fueron convencidos por Judas. Nadie se dio cuenta de su falsedad. La indignación de los discípulos demuestra que aún no habían entendido que el Señor debe ser primero en todas las cosas y que Él era digno de honra y devoción. Fíjense, ¿dónde estaba puesta la mirada de los discípulos? En el costo del perfume. ¿Y dónde no estaba puesta la mirada de los discípulos? En el Señor, el cual era digno de ese perfume y de mucho más. Se aprecia una falta de respeto por la acción de una mujer piadosa en primer lugar, porque ellos murmuraron y ellos estaban indignados con María. Ahora, ¿no les parece absurdo? Estaban indignados porque ella usó sus recursos en algo que ella quiso hacer. Y además en una buena acción. Y ellos estaban indignados con María. Una de las cosas que llama la atención, que siempre incluso entre los políticos eso se da mucho, que ellos son los que saben cómo se debe gastar el dinero de los demás. Y reprochan a otro cuando lo gasta para otra cosa. Y aquí es una situación similar. Los discípulos se enojaron con María porque estaba gastando el dinero en algo que ella consideraba apropiado para honrar al Señor, y ellos creían que tenían cierto derecho para decirle lo que ella tenía que hacer. Mostrar una falta de respeto por María. Ellos pensaron que lo que María hacía era un despilfarro, mientras que para María era una expresión de amor. Fíjense la actitud totalmente distinta de uno y de otro. Y para Jesús era precisamente eso, una devoción de parte de María hacia Él. Y además era una falta de respeto de parte de los discípulos hacia Jesús, porque no lo consideraron digno de eso, de aquello. O sea, todavía había falta de comprensión respecto a lo que el Señor Jesucristo era. Y una cosa importante, ellos fueron enseñados por el maestro de los maestros. A veces, y no pocas veces, el problema no está en los maestros, el problema está en quien recibe esa enseñanza. Y ahora Jesús responde entonces. Y la respuesta de Jesús es contundente, fíjense. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues se ha hecho conmigo una buena obra. Miren la interpretación de Jesús de lo que hizo María. Ha hecho conmigo una buena obra. El otro dijeron es una mala obra porque es un despilfarro. María dijo es una buena obra porque yo estoy honrando y adorando al Señor. Esa es la actitud, por eso lo tuvo esa acción. Pero los demás estuvieron descontentos con eso y Jesús le dijo, han hecho una buena obra. En primer lugar, las palabras de Jesús demuestran que lo espiritual está por encima de lo social. Fíjense enseguida, versículo 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y ese es un principio. Lo espiritual está por encima de lo social. Jesús le estaba diciendo, efectivamente hay pobres. Efectivamente habrá pobres. Pero a mí no siempre me tendréis con ustedes. Miren, a mí. Y en el griego es muy, muy enfático. Pero a mí no siempre me tendréis. ¿Y qué es lo que entonces visualizó María? María dijo, esto es más importante hacerlo para honrar al Señor que satisfacer una necesidad puntual desde el punto de vista social. O sea, María se preocupó más de lo espiritual que de lo social. El Señor Jesucristo consideró más importante ministrarle a Él que a los pobres en ese momento. Y miren la hipocresía también que se muestra de los discípulos en general y particularmente de Judas. Porque ¿dónde estaban ellos en ese momento? En esta conversación, ¿dónde estaban ellos? ¿Y qué estaban haciendo? Teniendo una suculenta cena. Pero estaban preocupados los pobres. ¿Entienden? Es decir, seguramente si salían de la casa se encontraban con pobres en la calle. Pero ellos no estaban preocupados por eso, estaban comiendo. Pero luego ahí está en la expresión de hipocresía. Uf, ¿cómo gastaron eso? Imagínense lo que hicieron, lo derramaron, lo perdieron, cuando debían darlo a los pobres.
El punto es este: lo espiritual siempre está por sobre lo social. Y hermanos, nosotros podemos darle a alguien lo que necesita y no estaría malo si podemos hacerlo, podemos ayudar. No tiene, al contrario, es lo que el Señor también nos llamó a hacer, ayudar a los demás. Pero ellos tienen una necesidad más grande que el hambre puntual o la enfermedad puntual. ¿Cuál es? Su alma. Ellos tienen una necesidad esencial. Y ahí es donde nosotros como iglesia debemos entender que lo espiritual siempre está por sobre lo social. Y siempre tenemos que ver a las personas como ovejas sin pastor, desamparadas como ovejas sin pastor. Eso es lo que así la vio el Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Y entonces buscar llevarles el Evangelio, porque el Evangelio va a satisfacer la necesidad más profunda de. Ahora, hay un equilibrio, porque Santiago dice también, ¿cierto?, que la fe sin obra es muerta. Evidentemente hay un equilibrio, pero siempre lo espiritual va a estar por sobre lo social. Eso es un principio que enseña aquí el Señor Jesucristo. A los pobres siempre los tendréis entre vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. En segundo lugar, las palabras de Jesús proclaman enfáticamente la prioridad que debe Él recibir. Es decir, Él es el centro, debe ser el centro de atención de cada uno de nosotros como creyentes. Nosotros existimos como iglesia por causa de Jesús. Nosotros tenemos una esperanza viva por causa de Jesús. Nosotros tenemos certeza de ir a estar con Él para siempre por causa de Jesús. Y por tanto, ¿cuál es la prioridad? Jesús. Entonces, Jesús está mostrando con sus palabras que enfáticamente la prioridad que debe Él recibir. El pronombre mí es enfático en el texto griego, ya que aparece al principio de la frase. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esa declaración de Jesús enfatiza el derecho de un rey. Él es el rey, Él es el Señor. Él tiene prerrogativas divinas que nosotros estamos llamados a poder reconocerlas. Jesús nos compró, ¿cierto?, al morir en la cruz. Lo dio absolutamente todo. Y entonces nosotros debemos colocarlo a Él primero antes que cualquier otra cosa. Ese es el punto. Prioritariamente, nuestros afectos más grandes deben estar hacia la persona del Señor Jesucristo. Yo he enfatizado muchas veces esto. Las relaciones puntuales que tenemos aquí en la tierra son circunstanciales, pero las que tenemos con Jesús son eternas. ¿Qué es lo que ve Juan cuando lloraba, cierto, mucho porque nadie podía abrir el libro? Y el anciano le dice, mira, y vio al Señor Jesucristo, al Cordero como inmolado. Y dice, y siempre repite esto en Apocalipsis, al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero. Porque el Cordero es el que capta la atención de todos, la adoración de todos. Y Jesús está diciendo aquí, es prioritario Él antes que cualquier otra situación puntual que nosotros debemos cubrir, alguna necesidad. Él obtuvo para sí y para todos los que ha escogido en su gracia la salvación, la eternidad para nosotros, vida esencial, vida como solamente Él la puede dar. Y nosotros entonces estamos en esa situación y por gratitud debemos colocar nuestra mirada en Él. Eso es lo que dice el versículo 11, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. María entendió algo que los discípulos no habían entendido. En el verso 12 hay una declaración sorprendente. Jesús asocia lo que hizo María con su muerte y su sepultura. Es interesante, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Los judíos, a diferencia de los egipcios y de otros pueblos ancestrales que momificaban a sus muertos, los judíos no hacían eso. Lo que hacían era colocarle una cantidad tremenda de especies aromáticas en los cuales los envolvían y obviamente perfumar los cuerpos. Eso es lo que hacían. ¿Recuerdan lo que fueron a hacer las mujeres el día domingo?
de la resurrección, donde no encontraron al Señor Jesucristo. Fueron con especies aromáticas, cantidades tremendas de especies aromáticas para poder ungirlo, dice, con aceite, ¿cierto? Con aceite perfumado, por supuesto, y luego colocarle esas especies aromáticas. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué está diciendo? Miren, María entendió que yo soy el Mesías y entendió que el Mesías tiene que morir. ¿Recuerdan quiénes no entendían eso? Los discípulos. No sé si pueden captar cómo esta mujer tenía una concepción correcta del Señor Jesucristo al punto de saber la razón por la cual Él había venido. Con toda claridad. Nosotros ahora tenemos claridad porque miramos atrás toda la revelación. Pero ella estaba en ese momento frente a Jesús. Y Jesús dice, yo creo que cuando dijo esto, la vergüenza de los discípulos tiene que haber sido grande. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. El conocimiento que esta mujer adquirió de Jesús le permitió entender mucho más profundamente la misión de Jesús. ¿Dónde comenzó su carrera con Jesús? Escuchándolo a los pies, ¿se fijan? Eso le llevó a un conocimiento más grande, más profundo de la persona de Jesús y de su propósito, de su plan de morir, en definitiva, por cada uno de nosotros. Ahora, no creo que haya tenido una comprensión perfecta del Evangelio, en ese sentido, la muerte, la resurrección de Jesús, pero sí sabía y escuchó seguramente más de una ocasión que Jesús dijo que Él tenía que morir. Y ella entonces guarda ese perfume, quizás por cuánto tiempo, y lo derrama sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Y entonces viene la recompensa, versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho. Miren, y esto es interesante, para memoria de ella. Se contará lo que está hecho para memoria de ella. O sea, Jesús está diciendo con esto, el nombre de María de Betania va a quedar por los siglos de los siglos grabado para siempre. Noten la consideración de estas dos cosas. La entrega total, absoluta, la comprensión que ella tenía de Jesús, el amor que tenía por Jesús, versus la recompensa que recibe de parte de Jesús. Algunas personas, ¿cierto?, luchan porque sus nombres o sus apellidos sean parte de una calle en algún lugar, ¿cierto?, algún estadio, algunas personas. Pero María recibió una honra mucho más grande. El creador de todas las cosas, el Señor de la gloria, le colocó, por decirlo así, su nombre con tinta indeleble en la historia de la humanidad hasta que el Señor regrese por nosotros. Esto es maravilloso. La actitud de María es sorprendente. En lo personal, yo había estudiado esos 3 casos donde ella aparece, ¿cierto? Y donde siempre estaba a los pies de Jesús, pero nunca había entrado en detalle respecto a la magnitud de su fe hacia la persona de Jesús, de su conocimiento de la persona de Jesús y de su amor hacia la persona de Jesús. Estas cosas son sorprendentes. Es una mujer que nos enseña lecciones muy grandes. Y el Señor Jesucristo dejó registrado esto, por el Espíritu Santo quiso que quedara registrados este evento para memoria de esta mujer por todos los siglos. Hermanos, necesitamos imitarla a ella y no, ¿cierto?, entrar como los discípulos en la crítica fácil, sacando la mirada de dónde debe estar puesta. La mirada tiene que estar puesta en Jesús. Los discípulos sacaron la mirada de Jesús, se preocuparon del precio del perfume, pero no se preocuparon del honor que debía recibir el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el Señor honra a los que le honran. Eso nunca debemos olvidar. Padre, muchas gracias otra vez te damos por tu palabra, por el mensaje, Señor, que tú nos entregas, por los principios escriturales que quedan grabados en nuestro corazón. Gracias por la actitud de María. Gracias porque tú pusiste en su corazón, Señor, una devoción hacia ti que es imitable, que es digna de imitar. Padre, llévanos también a
a no solo decir que te amamos, sino a actuar consecuentemente con ese amor. Padre, a que tu nombre sea exaltado por medio de una actitud consecuente de parte nuestra como una respuesta al amor que tú nos has dado en la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por esta maravillosa enseñanza que tú nos dejas, Señor. Haznos prácticos en lo que somos como creyentes, no solo oidores, como dice Santiago, sino hacedores de tu palabra. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.